Rompió la doctora periódicamente, pero no es porque esté equivocada, sino porque se puede intervenir. Buenos días, vamos a dar inicio a la presentación de hoy, el caso clínico basado en razonamiento clínico. Yo soy la doctora María Gabriela Justavino, médico residente de primer año de medicina interna, como asesores del doctor Franklin Espino y el doctor Abdiel de Mera. Como caso clínico a presentar, se trata de una femenina de 61 años, antecedentes importantes pues que es una paciente asmática desde hace 8 años, su última crisis fue hace 7 años aproximadamente, nunca ha quedado hospitalizada secundario a su asma, también pues la habían estado tratando por una neuropatía periférica hace 4 años, que la paciente refiere que desde hace un mes había ido en empeoramiento y ya la gabapentina pues no le funcionaba para el manejo de la misma. Además de eso también se le diagnosticó artritis reumatoide hace 3 años, para la cual la estaban manejando con prednisona 5 miligramos, refiere recientemente hace un mes inicio de artralgias, dolor abdominal difuso hace 12 meses de evolución, pérdida de peso de 22 libras, que le daba un porcentaje corporal total de pérdida de 11% en un mes de evolución, lo cual significa que es una pérdida de peso significativa. Además de eso, unas lesiones que ella refiere como eritematosas en la piel de un mes de evolución. Punto ahí, fíjense, nosotros tenemos que ver, yo tengo la combinación nacional del protocolo clínico, que tenemos que ver no solamente el de los hospitales, sino que hace atención primaria. Esa paciente consultó múltiples veces la policlínica con este script de la enfermedad, el guión de la enfermedad. Con ese guión es que tenemos que desarrollar, ¿no? Como historia clínica de concepto. Hay que hacer la historia clínica de concepto, pero tenemos que trabajar con un guión. Entonces, con ese guión, se vieron múltiples, yo no sé cuántos, pero fueron sí, fue múltiples veces a la policlínica. Al médico, y todo el mundo, esto antiguo, con la abdominal difuso, bueno, también era epigástrico, también. Malos, pusieron omeprazol. Solamente le daban manejo sintomático. Ponen omeprazol, que es una droga peligrosa. Entonces, esa paciente pasó mucho tiempo dando vuelta, y el médico no pensó, hasta que esta enfermedad viene hace rato. Vamos a seguir. Al examen físico, ella llega con una presión arterial 150/90, no es previamente conocida por hipertensa, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 22%, saturando 100% aire ambiente. Aquí vamos a resaltar las partes más llamativas al examen físico. Entonces, cabeza y cuello y cardiopulmonar estaban normal, un abdomen globoso, a expensas del panículo adiposo, ruidos hidroaéreos positivos. En ese momento, pues ella no refería dolor a la palpación, ni defensa ni rebote, sino principalmente que el dolor abdominal era difuso y que era intermitente, pero que a pesar de esto, pues persistía a través del tiempo y que no mejoraba con el manejo sintomático que ya le habían dado. En las extremidades, pues sin datos de sinovitis. En los miembros superiores, sin edema, llenado capilar de menos de 2 segundos, y en el quinto y el cuarto dedo, con una deformidad en cuello de cisne, que es consono pues con su patología de base. En miembros inferiores tenía edema de una cruz, y resaltando pues en miembro inferior izquierdo, a partir de la rodilla, lesiones tipo purpúricas, no pruriginosas, no asociadas a calor. Neurológico, un Glasgow 15 de 15 y los reflejos antetendinosos en 2 cruces. El punto de reflexión ahí es hay un escrito de enfermedad cortito, un guión, pues, de enfermedad cortito. Hay un ensayo físico que es relevante, porque lo que tiene la deformidad del cuello, eso es viejo porque eso es de la artritis reumatoidea, porque eso no ayuda nada para el diagnóstico de ahora. Entonces, en el ensayo físico no hay mucho nada, no, exacto, un heraldo, ¿no? Exacto. El heraldo es las lesiones. La puntura palpable, que cuando hay una puntura palpable, entonces le tiene que prender poquito y después ve una dimensión bien grande de punturas palpables. Entonces, eso debía haberle alertado, por eso es que insistí en que me dijera cuánto tiempo de evolución tenían eso, porque desde que tuvo ese heraldo, ese signo, era el heraldo, era cardinal, perdón, de ahí debía moverse rápidamente el diagnóstico. Pero eso sí, porque lo anterior quizás era un poco relevante. El beneficio de aquí no contribuye mucho al proceso de diagnóstico que estamos planteando. Bien. Entonces ahora nos vamos a preguntar cómo vamos a describir el síndrome de esta paciente según los signos y síntomas que ella presenta. Y en él tenemos pues que considerar el sexo, la edad,
el perfil epidemiológico, cuáles son sus factores de riesgo, el ambiente valoral, escenarios, aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, el riesgo social y otros pertinentes. O sea, todo lo que haya sido relevante en la historia del paciente nos va a ayudar a construir nuestro sindrómico. Entonces, aquí tenemos una femenina de 61 años, un antecedente importante de artritis reumatoide, una pérdida de peso significativa, que ya describimos, de 11% del peso corporal total en un mes, un dolor abdominal difuso de 2 meses de evolución, artralgias y neuropatía periférica que quedó operando en el último mes, y una púrpura palpable también de un mes de evolución. Entonces, con esto ya vamos a construir... Ajá, okay. Punto de reflexión. Fíjense. Es importante no solamente el síndrome yo lo digo cada vez que vengo. El síndrome no es una numeración, un listado de los síndromes y síntomas de la concepción. No es un listado, no en mayúscula, no es. Siguen enseñando que es un listado. No es un listado. Es una correlación, fíjense todos los aspectos que están ahí, la correlación de múltiples, epidemiológicos, patológicos, sociales de todo tipo. Entonces esa correlación, tiene que correlacionar todas estas cosas para poder construir. El constructo del diagnóstico es fundamental que haya esa correlación, porque si no hay la correlación, si aquí hubiese algunos signos o síntomas que no tienen que ver con el proceso, entonces usted lo quita. Porque el paciente pudo haber dicho otras cosas también, probablemente dijo otra cosa que eran irrelevantes, que no encuadraban allí, que no se podían correlacionar. Y si no se pueden correlacionar, entonces uno las deja abajo, no las elimina, las deja abajo porque la medicina no es ciencia exacta, ¿no? Es incertidumbre. Entonces uno la deja abajo, pero lo más importante es lo que se puede correlacionar. Lo que no se puede correlacionar, uno lo deja abajo y sigue trabajando porque puede usarlo después, uno sabe. Entonces, pues con esto ya vamos a construir nuestro diagnóstico diferencial y vamos a valorar nuestra probabilidad pretest. Entonces, resaltando pues, femenina de 61 años, APP de artritis reumatoide, una pérdida de peso significativa, dolor abdominal difuso, neuropatía periférica, artralgias y púrpura palpable. Entonces, esto nos hace resaltar que hay una afectación de capilares, nervios y piel. Entonces, con esto podemos pensar en un síndrome de vasculitis sistémica en una adulta que tiene enfermedad reumatoidea. Entonces, principalmente aquí vamos a resaltar lo que construimos posterior a toda la evolución, posterior a todo lo que se evaluó de la paciente, o sea, desde la historia clínica del médico residente, la historia clínica del médico interno, la historia clínica del médico general que recibe a esta paciente, el otro servicio que la evalúa dentro de su evolución en urgencias, y además de eso lo que podemos obtener del sistema que habla de sus múltiples visitas previas a que llegue a nuestro cuarto de urgencias. Entonces aquí a descartar pues causas sistémicas, vasculitis de pequeños y medianos vasos, principalmente pues asociada a ANCA, donde aquí hacemos la descripción de qué se refiere a una vasculitis asociada a ANCA y en qué subtipos se puede dividir, poliarteritis nodosa cutánea versus una vasculitis leucocitoclástica y vasculitis secundaria artritis reumatoidea. Inicialmente también se pensó por los síntomas que tenía, pero se descartó menos del 10% un cáncer gástrico versus cáncer de colon metastásico. Entonces, pues ya con esto y con los porcentajes que le hemos dado, vamos a ir haciendo la valoración de los diferentes signos y síntomas en el contexto de esta paciente. Porque había algunos que están pensando que eso de la vasculitis la sacaron de abajo del perro, ¿no? Pronto hay una vasculitis muy rápidamente, ¿no? Vasculitis rápidamente progresiva. ¿Qué hizo pensar en una vasculitis inicialmente, aparte de la correlación que usted dijo? ¿Qué datos claves hay ahí para pensar que puede haber una vasculitis? Bueno, la parte de la púrpura palpable, que ya no era, no era algo que tenía, ese dolor abdominal difuso que no estaba relacionado con un cambio en los hábitos intestinales y que ya tenía bastante tiempo de evolución. La parte de que la neuropatía periférica también había ido en progresión, que era simétrica y que era diferente y que ya no estaba logrando ser manejada con lo que ya previamente recibía para la misma, y las artralgias que ella tampoco tenía previamente y no tenía pues datos de sinovitis, otros datos que nos hablaran más como de actividad de la artritis reumatoide. Esos síntomas también que no se puede aplicar por muchas enfermedades, como que esas otras enfermedades no correlacionaban. No correlacionaban todo, pues el conjunto. Y lo segundo que esto siempre no puede ocurrir un síndrome, sino está basado en el sexo y la edad. Aquí fundamentalmente que es una
de 61 años con artritis reumatoidea. Puede ser que tenga otra enfermedad reumatoidea de fondo. La artritis reumatoidea viene de poligrafia. Exactamente. Ese es el concepto fundamental. Y el cardinal algo fueron las lesiones vasculares, por eso que hicieron pensar en que una vasculitis desde el inicio, ¿no? Exactamente. Nadie lo había pensado. Entonces, en la valoración de signos y síntomas, en el contexto de una mujer de 61 años con enfermedad reumatoidea, dolor abdominal difuso, inespecífico y acrónico, la púrpura palpable, una neuropatía periférica, pérdida de peso. Entonces, bueno, vamos a correlacionar esto con nuestros diagnósticos más probables. En el caso de una vasculitis de medianos vasos, como la poliarteritis nodosa, el dolor abdominal, un Lighthrough Radio de 2.2 positivo y un Lighthrough Radio de 0.05. Entonces esto lo vamos a comparar con nuestra probabilidad pretest para ver cuál sería nuestra probabilidad post-test de dar el resultado positivo o de dar el resultado negativo. Entonces, con una probabilidad pretest del 30%, la probabilidad post-test de que esta paciente, pues con dolor abdominal, presente una vasculitis de medianos vasos es del 55%. Mientras que con un Lighthrough Radio negativo, la probabilidad pretest del 30% le da un 2% de probabilidad post-test. Así que realmente pues es un síntoma importante que nos orienta hacia una vasculitis de medianos vasos en caso tal pues de que esté positivo. En caso tal de que esté negativo, pues no nos los descarta realmente, pero sí disminuye en un gran porcentaje pues la probabilidad. ¿Qué considera usted el análisis de bayesiano? ¿Qué considera usted importante en el coeficiente de las características operacionales del dolor abdominal en poliarteritis nodosa, que es un diagnóstico diferencial? Y es importante porque eso es grave y entonces hay que descartarlo. Exactamente, hay que descartarlo porque son síntomas bastante inespecíficos. ¿Cuál es el análisis de esa? Bueno, a pesar de que no tiene un Lighthrough Radio positivo mayor de 5, sí da una probabilidad post-test de más del 50%. ¿Qué es más importante? Si es la paciente que siempre positivo o negativo. Bueno, la parte pues del coeficiente negativo. Fíjense que el coeficiente, bueno, yo creo que en el video no se citaba, pero 2.2 no contribuye casi para nada, si acaso que el 5% aumenta la probabilidad de 10%, no 15%. ¿No? Entonces, la sensibilidad de un dolor abdominal difuso se encuentra en un montón de cosas, así que es inespecífico. Por eso que no podemos trabajar con el dolor abdominal, con los síntomas generales, pero sí nos ayuda el síntoma general porque en el 97% se ve el dolor abdominal en el pan. Y uno está considerando el pan en este momento, ¿no? Entonces el dolor abdominal. Si no hubiese dolor abdominal, así entonces que la disminuye. Es el negativo. Si no hubiese dolor abdominal, estamos pensando en este contexto, entonces era prácticamente lo descarta. Casi descarta, pero no lo descarta. Hay poliarteritis nodosa que un 3% se presenta sin dolor abdominal, quizás más. Pero uno prácticamente lo deja para el segundo, tercero o lo pone por ahí abajo. Entonces ese es el importante del análisis bayesiano. Por eso es importante que analicen el coeficiente positivo, pero también igualmente el coeficiente negativo. Yo les insisten en presentar solamente el positivo. Entonces tienen que analizar el negativo, que nos va a ayudar desde el punto de vista hasta legal, más que el positivo. Ahora no podemos verlo. Adelante. Seguimos pues en la comparación de signos y síntomas. En cuanto a la púrpura palpable, es un Lighthrough Radio importante de 13.82 positivo y un Lighthrough Radio negativo de 0.22. Con nuestra probabilidad pretest del 30%, da una probabilidad post-test que sea positivo pues de 84%. Y en cuanto a la probabilidad pretest del Lighthrough Radio negativo, da una probabilidad post-test de el 12%. Entonces, pues como podemos ver, este sí pues es muchísimo más significativo, es un Lighthrough Radio que es mayor de 5 y que presenta pues cuando está positivo en una poliarteritis nodosa, un porcentaje pues bastante importante de que nos aproximemos hacia esta posibilidad diagnóstica. En cuanto a la neuropatía periférica, es poco sensible para la poliarteritis nodosa, es bastante específica, un Lighthrough Radio positivo de 26, mayor de 5, un Lighthrough Radio bastante elevado, con una probabilidad pretest de el 30%, pues el mismo aquí, esta no es la gráfica pues, esta no es la gráfica más adecuada, disculpe, pero aquí pues positivo nos daría una probabilidad post-test de aproximadamente pues el
93% de estar positivo este dato. Y una probabilidad, si con el likelihood radio negativo de 0.75, una probabilidad pretest del 30%, pues nos da una probabilidad post-test de aproximadamente 25%, que no lo descarta, pero pues sí disminuye de estar negativo. Ahora pues vamos a hacer la comparación con la vasculitis de pequeños vasos, de pequeños a medianos vasos, ANCA, con la sintomatología pues de púrpura palpable. Si vemos pues la sensibilidad y la especificidad están en un punto medio, realmente no son elevadas. El likelihood radio le da positivo a 1, con una probabilidad pretest que ya nosotros habíamos aplicado con los signos y síntomas que teníamos de esta paciente, pues le da una probabilidad post-test igual del 50%. Y lo mismo pues si el síntoma no está, nos da con una probabilidad pretest del 50%, nos da una probabilidad post-test del 50%. Entonces realmente no nos ayuda a descartar si estamos o no ante una vasculitis ANCA. No es un síntoma realmente pues muy significativo. En cuanto a la vasculitis de pequeños vasos asociada a ANCA, el dolor abdominal tiene una sensibilidad del 90.5% y una especificidad muchísimo más baja, el 12.2%, con un likelihood radio positivo de 1.03 y un likelihood radio negativo de 0.78. Con una probabilidad pretest del 50%, pues nos da pues una probabilidad post-test del 55% y con una probabilidad pre-test del 50% nos da una probabilidad post-test de el 30%, que tampoco pues no los descarta, pero sí disminuye la probabilidad de no presentarse pues el síntoma. En cuanto a la neuropatía periférica, tiene una baja sensibilidad para vasculitis ANCA con una especificidad alta, un likelihood radio positivo de 0.93 y un likelihood radio negativo de 1.03. En su probabilidad pretest de 50%, que fue la que, resaltando que ya le habíamos dado al paciente, le da pues a una probabilidad post-test de, en realidad de una probabilidad post-test de el 50%. En realidad era 50%. Y una probabilidad pretest de el 50% le da una probabilidad post-test de el 55% porque el likelihood radio pues era negativo, era un poco más elevado. Pero cuando usted tiene un coeficiente de coeficiente de probabilidad de los likelihood radio, uno, cercano a uno, no tiene mucho valor. Pero no contribuye mucho para el análisis fallenciado. Puede estar positivo, puede estar positivo, no nos sirve. No sirve, no nos ayuda. En otro, ¿no? A pesar de que uno está pensando, uno está concluyendo, porque ese es el tema, por eso que hay que hacer la métrica y la cuantificación. Porque los médicos aprendimos que en el script de las enfermedades, en los guiones de las enfermedades, uno suma los todo. Si no estamos sumando todo, prácticamente nos estamos quedando sin muchas cosas aquí ahora mismo. Exacto. Para esta vaculitis que estamos pensando, por explicar la posibilidad. Realmente no hay ninguna que se ha disparado hacia arriba o podemos descartarla, ¿no? Así que por eso es que el análisis hay que hacerlo de forma métrica, no subjetiva o a criterio del médico. Eso ya está, la métrica viene de los estudios clínicos, ¿no? De todas las series de estos pacientes con vasculitis han salido esos números. Entonces, pues ahora vamos a pasar a hacer la revisión de los laboratorios de ingreso de la paciente. La paciente pues ingresa con una leucocitosis, con un CAN de 12.380, una anemia microcítica, normocrómica, homogénea, moderada a regenerativa, y una trombocitis, las plaquetas, pues disculpen, las plaquetas estaban normales. Cabe resaltar que cuando esta paciente ingresa tiene una creatinina elevada que ya le da para un estadio de enfermedad renal 5, que la paciente pues no era conocida como enferma renal crónica y su última creatinina hace aproximadamente 2 meses era de 1.1, ella no tenía realmente otras alteraciones y un boom también pues elevado en 51. Como podemos observar pues no habían demás alteraciones en las otras pruebas que se solicitaron en la química de ingreso. También. Ok, sí,
También se le solicitó un urinálisis a su ingreso que presentaba proteínas 3 cruces, sangre oculta 3 cruces, leucocitos positivos y glóbulos rojos pues en 110. Entonces, como conocemos pues la definición de sedimento activo, esta paciente pues tiene sedimento activo en el urinálisis. Se le pidieron pues también marcadores inflamatorios que estaban elevados, el VG en 118, PCR en 132 y la ferritina en 257. También a su ingreso se le solicitó una placa de tórax, pues en la placa de tórax, como podemos ver, está adecuadamente inspirada, no hay lesiones en los tejidos blandos ni óseos, pero sí se observa borramiento pues de ambos ángulos costodiafragmáticos. Realmente pues en el parénquima pulmonar no se observan infiltrados, sino que un ligero reforzamiento a nivel paracardíaco, pero sin infiltrados. Debido pues al hallazgo de la creatinina elevada, que la paciente no es conocida como enferma renal crónica, se le solicita un ultrasonido renal, donde los riñones pues se encuentran en posición usual, un tamaño normal, la ecogenicidad pues estaba normal, adecuada diferenciación, no presentaba datos de hidronefrosis, los riñones también de tamaño normal dentro del rango esperado, así que la conclusión al final que son riñones de tamaño y ecogenicidad normal. Punto de reflexión, fíjese. El presidente cuando está midiendo pacientes de la historia clínica, la historia física, sus probabilidades diagnósticas, y no tiene que hacer el diagnóstico, probabilidad diagnóstica, todos son hipótesis, nadie puede hacer el diagnóstico. Entonces, viene una serie de exámenes que son los exámenes que uno pide generales relacionados con la coherencia del diagnóstico, ¿no? O sea, los exámenes que están ahí deben estar coherentes con lo que estamos pensando, ¿verdad? Sí. Falta uno, pero que demoran más, hay laboratorios que demoran mucho más, varios días. Entonces aquí el análisis de esos exámenes es fundamental para el replanteamiento de los diagnósticos diferenciales o del proceso diagnóstico, que es lo que va a hacer la doctora ahora, ¿no? El replanteamiento del diagnóstico. Este replanteamiento del diagnóstico que hace el residente todos los días, porque lo hace todos los días siempre, ese replanteamiento del diagnóstico cuando vienen los exámenes y los diagnósticos con otro y se reorienta, es de mucho más peso educativo y de peso clínico que hacer el diagnóstico del proceso inicial. O sea, este proceso de reacomodar lo que uno pensó que era, analizando los laboratorios, haciendo un diagnóstico diferencial después, tiene más peso que lo anterior. O sea, es mucho más académicamente, mucho más clínicamente de peso. ¿Qué es lo que va a hacer la doctora ahora? Uno tiene que pedir los exámenes coherentes. Por lo menos, si hubiese ahí una radiografía de abdomen simple, a ver, dolor crónico, abdomen simple, ¿no? Entonces, solamente los exámenes, pero estoy seguro que ahí debe haber un poco de exámenes que se pidieron que son innecesarios, ¿no? Son innecesarios. Vamos a ver el replanteamiento del diagnóstico que viene la definición. Entonces, pues vamos a hacer el replanteamiento de nuestros diagnósticos diferenciales según los hallazgos pues relevantes que destacamos y según las probabilidades pre-test y post-test que tuvimos según los Lighthood Radio. Entonces, pues ya hemos, como inicialmente hablamos, descartado la parte del cáncer, pero aquí la vasculitis de pequeños y medianos vasos que le dábamos una probabilidad muchísimo más alta disminuye y le otorgamos mayor probabilidad a la poliarteritis nodosa cutánea, que tuvo pues mejores probabilidades, mejores Lighthood Radio y que tuvo también mayor probabilidad post-test a la hora de calcular la misma. Y la vasculitis secundaria arteritis reumatoide en realidad pues queda relegada a menos del 10%, por lo cual la misma no la vamos a evaluar. Entonces aquí solicitamos otras pruebas, VIH que... ¿Por qué descartó el cáncer? Bueno, en realidad, doctor, descarté cáncer porque ya pues, con los hallazgos que teníamos relevantes de la parte de... ¿No tiene ningún examen patognomónico de algo No. en este momento? No ha hecho ningún examen para cáncer porque tampoco está indicado hacerlo. ¿Y por qué lo descartamos? En realidad lo descarté más de todo por lo de la parte de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya con el hallazgo del laboratorio que tenía. No, no, porque lo estoy basando pues con la afectación de la vasculitis porque tiene parte sistémica. Ahí para que haga la probabilidad esa de 10 o 15% de cáncer para ¿qué otra cosa? Usted está pensando en un cáncer gastrointestinal. La paciente tiene 9 hemoglobinas, sé que de 13, por lo menos no tiene más de 13. Ok. Bajó a 9. La parte de pues que era regenerativa de lo que habíamos comentado. Una microcítica, que había recibido por pérdida, microcítica y una microcítica. Exacto. Pero eso no quiere decir que esto descarta
del todo, sino que por las probabilidades pues lo eliminé, ya fue por eso, exactamente. Entonces lo fui descartando y le fui aumentando probabilidades a... Y no seguro aquí del cáncer, esto parece un cáncer, ¿no? También parece un cáncer, ¿no? El dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, el cáncer demuestra lo contrario. Sí, sí podría añadirlo. Es ahí donde se diferencia el peso. Ujú. Ajá, la parte pues del sedimento activo y de la glomerulonefritis fue rápidamente progresiva. Ajá. Sí. Usted ve que para cáncer, para detectar el kidney o buscar cáncer, dar los exámenes de cáncer, ¿no? Esta paciente debió haberse hecho estudio de clínica cáncer de colon. Cáncer de colon, y no sabemos si se lo hizo, porque En realidad no se lo hizo dentro de la hospitalización. Pero estoy seguro que no se hizo una coloscopía. No. Y la S pulsando los puntos ahora sería un poco como que grande, ¿no? Sí. Buscar eso ahora. ¿Qué piensas que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es ahorita dentro de las probabilidades diagnósticas de lo que tiene el paciente? ¿Por qué no lo pusiste en la Sí, debí agregarlo en la parte pues del sindrómico, porque lo estoy considerando pues como una afectación secundaria pues a la vasculitis sistémica, porque la paciente pues tiene otros síntomas, no es únicamente algo solamente condicionado por la parte renal. Por eso digo, porque esa es una Sí, exacto. importante. La pregunta es cardinal, porque desde que se dieron cuenta de que la paciente tiene 6 de creatinina, tiene insuficiencia renal, no sabemos si es vieja o no, el riñón está de tamaño normal, que no debe ser tan crónico. Entonces, en el contexto de la glomerulitis que había, y teniendo una creatinina alta, entonces obviamente el médico sí pensó, no lo puso la doctora, pero sí se pensó, y también la doctora, ¿no? Sí. Pero no se puso ahora acá, pero había que ponerlo, ¿no? Sí. Rápidamente progresivo, porque eso es lo que lo que sale a reducir, entonces una rápidamente progresiva, y hay que ver después las causas, ¿no? Sí, Aquí exacto. como que nos fuimos a la parte ya más específica Exacto. de la rápidamente Buscando las progresiva, ¿no? causas. Sí. Etiológica, la etiología, ¿no? Pero lo que se puede poner para El diagnóstico de trabajo es ese. la creatinina previa el sedimento activo, que eso sí lo teníamos. Sí. Pero ese fue el diagnóstico de trabajo real del presidente cuando metió Grecia, ¿no? Así es. Rápidamente progresivo. Creo que le pusieron el protocolo, no le pusieron el protocolo. No, no en ese momento. Y hay un protocolo hecho por él. Que ahorita lo vamos también a ver. Entonces, pues ya en otras pruebas solicitadas se le pidió VIH que estaba negativo, hepatitis B negativo, hepatitis C no había reactivo, y vamos a ver pues por qué esto es relevante con nuestras sospechas diagnósticas. También se le pidió ENA, en ese momento no había ANCA, ni C4 ni C3, y también si estamos buscando pues una vasculitis era importante buscar los ANCA, MPO y PR3. Entonces, pues ya con esto obtenemos un resultado positivo de anti-MPO en más de 739.8. También pues por el hallazgo del sedimento activo en el urinálisis y las proteínas positivas, se le pidió una microproteína en 24 horas que estaba también elevada en 1.8 gramos, que no daba para un nivel del paciente con síndrome nefrótico, pero sí representa una proteinuria importante. En cuanto a los criterios de clasificación del paciente para poliarteritis nodosa, es importante resaltar que aquí hablan pues de la pérdida de peso desde el comienzo de la enfermedad, que no está relacionado con dietas u otros factores, o sea, hablar de una pérdida de peso significativa. Sí ponen aquí lívidos reticulares, pero los pacientes pueden tener pues otro tipo de manifestaciones a nivel de la piel, mialgias, dolor en las piernas, la monopolineuropatía, pues que también es un hallazgo importante, una presión arterial diastólica mayor de 90, que la paciente la tenía al ingreso, y niveles de urea o creatinina elevados. También pues aquí a resaltar que por eso hay que solicitar pues la parte de los virus, porque la poliarteritis nodosa pues sí se ha visto desencadenada con pacientes que debutan con hepatitis B o C. Hay un punto ahí importante, fíjate. La doctora puso los criterios de identificamos lo que tiene la paciente, ¿no? Todo eso que tiene ahí es general. O sea, realmente no hay nada específico. No hay nada muy... Ese proceso yo le dije, busque la triada. Hay una triada en poliarteritis nodosa, que nosotros la vimos,
pie caído, cuando se dice pie caído, pues el pie caído, eso es pie caído con hipertensión arterial, eso es pie caído con hipertensión arterial. Entonces, ellos no tienen ninguna de esas dos cosas. No, lo que sí te resalta pues. Que son como más, son menos sensibles, obviamente, pero son prácticamente casi patognomónicos. Sí, pero, exacto, de lo que te hablan pues en la revisión de la parte pues de la poliarteritis nodosa es que al final la podemos encontrar como algo sistémico, o sea, ya como una enfermedad grave o con síntomas muchísimo más indolentes, lo que hace un poco difícil pues su diagnóstico. Y perdón, el otro que era la úlcera cutánea, dolorosa, la úlcera, vasculitis y arteritis. Pero son pues, úlcera cutánea, esa paciente no lo tenía. Exacto. Y hepatitis B negativo también, y no tenía muchas cosas. Así que realmente lo que se puso ahí porque es un diagnóstico diferencial, y es un diagnóstico diferencial, como dice la doctora, que era grave y había que tomarlo en cuenta, ¿no? Tratarlo realmente. Entonces, pues, ahora vamos a someter los criterios, que los últimos son los del French Vasculitis, el grupo de estudio, que es un Livelihood Radio positivo de 9.17 y negativo de 0.32, con una probabilidad pretest otorgada del 50%, eso pues le confiere al paciente una probabilidad post-test del 90% y una probabilidad post-test, si está negativo, del 30%, que disminuye, pero todavía no lo descarta. Entonces, para hacer una comparación de los síntomas que tenía nuestra paciente y de los nuevos hallazgos. Ajá. Cuando uno pone criterio de efecto, no lo democrático. Son los que voy a presentar posteriormente. Los criterios de Frey, hay que ponerlo. No están tan posteriormente. Esos criterios de Frey, o cuando uno pone criterios de algo, uno tiene que buscarle si está en la literatura el área bajo la curva de esos criterios. Lo mismo que una aplicación. El área bajo la curva es relacionado a sensibilidad y especificidad, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos esos criterios explícitamente, entonces podemos trabajar sobre esos criterios, no con los anteriores que eran viejos, ¿no? Exactamente, con los anteriores que eran más viejos. Porque la diferencia pues con estos criterios es que ellos arman, pues, que incluyen la parte de exclusión. Que hallazgos, ya sea de laboratorio o al examen físico, nos excluyen la poliarteritis nodosa. Entonces teníamos el importante hallazgo de la paciente con ANCA positivo, que ya pues nos incluye este diagnóstico totalmente. Y hepatitis B negativo. Pero yo sí, esa parte pues no la ponen acá en los criterios, sino que es algo que puede desencadenar la enfermedad. Entonces pues ya con esto volvemos. Ajá. Lo que tienen abajo, que dicen exclusión, son los hallazgos positivos que se incluyen en el diagnóstico. Exacto, que nos incluyen el diagnóstico de poliarteritis nodosa. Sí, ahí también te ponen glomerulonefritis. Ah, exactamente. Ya eso te lo... pero es sin insuficiencia renal. Sin insuficiencia renal, porque como esta paciente sí tenía insuficiencia renal, ahí no te lo condiciona. Pero ya eso sí es una de las primeras cosas para descartar una poliarteritis nodosa, es pedir los anticuerpos ANCA, y si están positivos, ya eso pues te lo excluye. Entonces, ya para pasar pues al reordenamiento de los diagnósticos, esto me apoya pues muchísimo más mi vasculitis de pequeños y medianos vasos asociada a ANCA, ya teniendo el ANCA positivo, y a pesar de eso pues le menos del 10% de una vasculitis secundaria a artritis reumatoidea, que ya pues disminuye muchísimo más la posibilidad. Entonces pues haciendo una comparación de estos anticuerpos que se pueden encontrar, ellos pues hablan de que tiene un Livelihood Radio positivo de 24, es un Livelihood Radio realmente bastante importante, y un Livelihood Radio negativo de 0.26, lo cual si está positivo nos da una probabilidad post-test de prácticamente el 99%, y si está negativo nos da una probabilidad post-test del 70%. Entonces ya pues hacemos un reordenamiento de que tenemos una mujer de 61 años con un curso renal indolente, buscando pues en la parte de el CIS, encontramos que ella ya tenía pues tomografías previas porque había sido estudiada pues por parte de afectación pulmonar, tomando en cuenta de que es una paciente con artritis reumatoidea, asmática, y sí tiene en tomografías previas datos de fibrosis crónica y no presentaba compromisos de la vía aérea alta.
Entonces, como podemos ver, pues aquí hay una comparación de qué es lo que caracteriza al paciente con vasculitis ANCA-MPO, que es una vasculitis necrotizante, que si bien es cierto, también se ve en la poliarteritis nodosa, pero también tiene pues un curso un poco pues distinto. Entonces, aquí es más común que tenga afectación crónica, debemos recordar esto en la biopsia, y es un curso muchísimo más indolente. También puede tener solamente enfermedad renal, que es más raro, es más común que se presente pues con más sintomatología, y pues además de eso también puede tener fibrosis pulmonar crónica. Puede ser que los síntomas pues que la paciente tenía ya eran datos pues de la vasculitis previamente a esto, que no había sido diagnosticada. Y acá el tratamiento que habla de rituximab y ciclofosfamida, que vamos a ver qué fue lo que se le dio a esta paciente posteriormente. Una pregunta, ¿cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto toma decisiones por urgencia por el médico residente? ¿Cuánto tiempo después de que se hizo todo este proceso diagnóstico que lo hicieron, lo hizo usted mismo? Sí. Llegó el ANCA positivo. Llegó prácticamente como a los 3 días. Los 3 días. Y se tuvo una comunicación estrecha con Néstor. Salió porque se tomó del cuarto de urgencia, desde que se admitió. Fíjense, yo antes le mencioné 3 guiones que son claves, ¿no? El guión de la enfermedad, que ya vimos, que es una enfermedad bien compleja. El guión del diagnóstico, del proceso diagnóstico que la doctora, y el guión del manejo. Entonces, aquí hay una toma de decisión bien clave que le hicieron. Sí. Esa paciente llegó, ¿qué dato fundamental había para tomar una decisión terapéutica en esta paciente en el servicio de urgencia? Como estaba en urgencia, no 3 días después cuando llegó a la casa. Bueno, que el aumento de la creatinina. El aumento de la creatinina y otra cosa que dijo la doctora. El sedimento urinario activo. Exacto. Esta creatinina rápidamente progresiva, ¿y cuál es el manejo? Ahora usted lo va a mencionar. Es importante que los médicos tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo en el proceso diagnóstico también estamos, eso es como que nos enseñaba un profesor, no sé si a ti te enseñó el profesor Tapia de dermatología. Tapia, no lo conociste, era de John Hopkins, él nos daba clase ahí, era un señor mayor, veterano como yo, no viejo, y entonces nos decía andando y meando. O sea que uno tiene que moverse, no es que vamos a esperar 2 días, 3 días ya a ver qué para darle tratamiento. Aquí es andando, ¿no? Entonces aquí la toma de decisión rápida, con mucha habilidad, era ver que la creatinina cambió rápidamente, o cambió, y tenía glóbulo líquido, y eso había que darle un tratamiento. Y se le dio desde el cuarto de urgencia. Y bueno, acá hacemos la comparación con los pacientes que da positivo ANCA-PR3, que no fue pues el caso de nuestra paciente, como pueden ver le dio negativo, y pues que la presentación tiene partes que son bastante pues parecidas, pero que no iban pues de todo con la presentación clínica de esta paciente, porque en los casos de ANCA-PR3 hay todavía muchísimo más sintomatología florida a nivel respiratorio. Entonces, pues a ella se le hizo una biopsia de la piel en sacabocados, donde ellos reportan una dermatitis perivascular con extravasación de eritrocitos alrededor de los capilares, que se favorece de dermatosis purpúrica pigmentada en este contexto. Y también se le hizo por una... Yo no creo que el nieto de esta paciente, bueno, dice que no tenía vasculitis en la piel, tenía vasculitis. Exacto. No vieron. No vieron. Eso no se toma así taxativamente, aunque me pasó todos los días. Cuando yo estuve durante todo el tiempo aquí, un patólogo, Dorado. Y ese era el experto, él era el que veía, él que veía la vasculitis y la arteritis, que no veía los más patólogos. Y él, cuando tú querías una biopsia buena, te lo mandaban al patólogo. O sea que eso no quiere decir que porque el radiólogo nos dice una cosa, o el patólogo nos dice una cosa, nosotros nos vamos de cajón, tenemos que ver el análisis. No, la evolución también. Exacto, a veces también lo que hacemos es que si el paciente no mejora, vuelve y se le pide otra biopsia, y que ya hemos obtenido así pues resultados que sí han sido más consonos con la enfermedad. En realidad no. Hacemos un examen que no va a cambiar la cosa, entonces te puede demorar, porque mentalmente te hace eso, es brillante, porque
Si tú pides una cosa y entonces te demora la consulta del dermatólogo, ¿cuánto? No, bueno. No. Me hizo muy bien. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Ok, sí es cierto. Entonces, si usted viene, usted esperando tomar una decisión con una cosa que no nos va a ayudar, la pregunta es medular, porque son 3 días o 5 días o 7 días que cuesta $300 al día cama las infecciones nosocomiales, y esa es la historia de nosotros en este hospital. Yo soy aquí, yo no estoy criticando, porque yo estoy aquí. Entonces, de la historia, que demoramos más de una semana o un mes con el paciente, pues es culpa del médico. Sistema que no nos acompaña, ¿no? Entonces, Yo me imagino que justamente por esa razón fue que pidieron la biopsia, me imagino que desde el inicio. Sí, desde el inicio se Porque pidió al la inicio consulta de la derma. sospecha que ella tenía el inicio sin el ANCA y eso era una poliarteritis nodosa. eso Hicieron es lo que la poliarteritis nodosa, la biopsia sí. Perfecto. Pero es lo que usted dice, porque si los resultados se tienen más rápido, no tengo que llegar a la biopsia, pero probablemente hay que hacer, o se piden muchas cosas del ingreso, porque uno no sabe cuánto va a demorar Cada una. uno. por eso es que hay que ser una coherencia entre el patrón y el patrón de la enfermedad, que no es el patrón que nos enseñan en la visita, el patrón del proceso diagnóstico, es el guión del proceso diagnóstico y el guión de manejo. Esa cosa hay que unirla, por eso no nos lo van a enseñar en la escuela de medicina. Entonces se aprende sobre la marcha. Yo creo que este es un escenario tremendamente importante para unir esos guiones en la mente, entonces en la mente, ¿no? No va a manejar al paciente con esta conferencia, ¿no? Eso es en la mente, que uno tiene que ir pensando, cambiando su modo de pensar. También me gustaría aclarar el punto de que si la biopsia era necesaria o no, y al final creo que sí. Sin embargo, no modifica para completar no para la toma de decisiones en cuanto a la enfermedad de él, sino para completar los procesos nosotológicos que puede este paciente completos. Y tú tenías en 3 días un MPO, ya es muy grande. Es que realmente la evolución del paciente, como desde el cuarto de urgencia, las órdenes se fueron cumpliendo pues bastante rápido, todo se pudo hacer en un corto periodo de tiempo. Se pidió, o sea, toda la evaluación se pidió, se mandó en la mañana, respondieron, o sea, todos los servicios en realidad que se les consultó respondieron bastante rápido y la paciente pues tuvo una estancia hospitalaria corta. Lo que sí es que si el dermatólogo vino después del tercer día, usted le pudo haber dicho gracias, pero ya no es necesario. Sí. Porque ya tenía el tiempo. Okay. Posteriormente a esto se le hace una biopsia renal, donde pues se observa una glomerulonefritis crescéntica pausoinmune con formación de semilunas, fibrocelulares y fibrosas, sugestivo de una vasculitis ANCA relacionada con atrofia tubular y fibrosis intersticial extensa de un 80%, que es pues consono con una vasculitis ANCA MPO. Entonces, pues, en esta viñeta pues, que nos ofrece The Lancet, nos habla pues, de un resumen de los pacientes con una vasculitis ANCA asociada, que puede ser positivo PR3 o MPO, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ellos se pueden presentar con vasculitis leucocitoclásticas, neuropatías, principalmente en la parte de las manos y de los pies, tener artralgias generalizadas, infiltrados pulmonares y también pues sintomatología a nivel de vía respiratoria superior, y el hallazgo clave patológico, la glomerulonefritis crescéntica necrotizante en los pacientes donde hay afectación renal. Entonces ya pues con nuestro diagnóstico más probable es una vasculitis de pequeños vasos ANCA-MPO. En cuanto a la toma de decisiones y solución de problemas, desde el cuarto de urgencia se le inicia pulso de corticoides, se solicita una biopsia de piel y biopsia renal, ya estaba nefrología enterada del caso, y posteriormente pues a esto dentro de la estancia hospitalaria pues ya se le inicia inmunosupresores, rituximab, donde ella recibe pues su primera dosis. Aquí hay que valorar también las preferencias del paciente, que se defina un diagnóstico dentro de la hospitalización, porque ella tenía pues de haber estado consultando en múltiples ocasiones, en múltiples lugares, donde no le habían dado una respuesta. Los medicamentos administrados también que superan el beneficio versus los riesgos, los procedimientos que estuvieron indicados que tengan los menores riesgos posibles, que el paciente pues mejorara la parte del dolor abdominal, que la estancia hospitalaria en el hospital fuera corta, que la de esta paciente fue realmente corta, no cursó con ningún dato pues infeccioso dentro de la estancia hospitalaria, y que en la enfermedad al final pues no progrese, sino que en hemodiálisis ya va a ser algo que en nefrología le va a estar dando pues seguimiento. Entonces en las órdenes de admisión a la paciente se le indicó metilprednisolona 500 miligramos IV cada día, número 3 dosis. Se le indica también pues los ANCA, el ANA,
el C3 y el C4, se le pide desde el ingreso la proteína en 24 horas, el coeficiente de albúmina creatinina en orina al azar, evaluación por nefrología, la biopsia renal, evaluación por dermatología y reumatología, ya que es una paciente, como sabemos, con un antecedente de artritis reumatoide. Se le solicita balance hídrico y diuresis cada turno y colocar el protocolo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que aquí tenemos pues ya el protocolo revisado, el último ya por el doctor, que fue confeccionado por el equipo de nefrología, donde ellos sí nos hablan de los signos y síntomas extrarrenales que el paciente puede tener, que aquí hubiéramos marcado púrpura palpable, artralgias, pérdida de peso, además de ese, pues, que tenía el edema en miembros inferiores, ella no tenía disnea ni demás de estos síntomas, y además de eso también nos pone a marcar los exámenes paraclínicos que debemos solicitarle al paciente y cuál es el diagnóstico diferencial para ayudarnos a determinar qué es lo que debemos pensar cuando estemos ante una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y pues ya con esta paciente, un plan de egreso, se le da un resumen de caso completo, la receta de sus medicamentos, ha calculado miligramos kilo día, la dosis de prednisona. Ella viene para una readmisión que ya tuvo con rituximab el 15 del 6, que ya pasó. Nefrología le está dando monitorización de las pruebas de función renal, que las mismas no han ido en aumento, y tiene seguimiento en consulta externa con nefrología. Y ya pues se le da la conciliación de los medicamentos que ella va a continuar pues recibiendo. Ya con esto pues la bibliografía. Una bibliografía que viene por ahí. Esta bibliografía la puse porque este paseo con honor a Néstor. Darle un homenaje a Néstor. Cuando nosotros estábamos en la residencia, nosotros estudiamos mucho vasculitis. Néstor era un aficionado a la vasculitis. Este era un artículo que nosotros nos leíamos de pe a pa respecto a la vasculitis. Y lo traje porque, primero, para recordar a Néstor, un homenaje a usted no conoce a Néstor. Doctor Néstor Rodríguez, ahora lo conocemos 4 o 5 años. Muy internista, muy dedicado, muy clínico. Esto lo hizo Anthony Fauci. ¿Ustedes saben quién es Anthony Fauci? El que Trump quería sacar de la cuestión de la vacuna, ¿no? Este hombre fue director del instituto, o es director del instituto National Herald Institute de hace 30 años, que es top en Estados Unidos. El instituto asociado al National Institute Health. Este es el señor que hizo esto de vasculitis y nosotros estudiamos la vasculitis ahí. Ponga otra diapositiva, esto para recordar a Néstor. Esto, sí, así otra. Dele, yo no voy a entrar aquí, no va a charla. ¿El otro? Aquí. Fíjense. La revisión de la literatura. Eso es lo que aparece ahí arriba. Ese dedito ahí así como el otro, ¿cómo se llama eso? Se llama AIN, inteligencia artificial. Nosotros estamos metiendo en la inteligencia artificial ahí, con la gente de innovación en la caja. La inteligencia artificial ya está metida en todos lados. Quiero decirle que para la revisión de la literatura, el Cochrane ya sumó, gracias. ¿Este no era mío, viejo? No, que va a ser. ¿Ah? Yo soy el señor, por eso trae el mío. Este es el mío, sí, como estamos que buscar el mío. El doctor me regaló un momento de tiempo y se me queda en la casa siempre. Lo busqué, ¿ah? Sí. Fíjense. No podemos estar leyendo todos los estudios de vasculitis. Te cuento, chino. Ni podemos leer todas las guías tampoco, porque todas las sociedades tienen guías y 1000 guías. Pero no pueden leer todas las guías, no se puede. Entonces tenemos que ir a sintetizar la cosa, ¿no? En la medicina basal de evidencia, esto hecho por la medicina basal de evidencia, nosotros tenemos en la caja, como eso no está publicado y eso no está en ningún país, está bien, todo el mundo está haciendo guías clínicas, que yo creo que ya eso pasó de moda, y acaba Eric Ulloa a mandarme un artículo sobre guidelines, guías clínicas, y el problema es que usted tiene que entregarle un documento al que está atendiendo el paciente lo más sintetizado posible para que no cometa errores y cueste menos en la medicina. Entonces, ese instrumento que nosotros hicimos es el protocolo. Pero lo que quiero decirles es aquí inteligencia artificial. Dynamed, yo, de mi parte, hasta cuando yo termine, te voy a presentar aquí todos los residentes que presentan algún tema relacionado conmigo. No me importa. Tienen que conseguir, tienen que traer Dynamed.
Tienen que buscarlo en Dynamet, porque Dynamet es un buscador, eso no es Google, Dynamet es un buscador que tiene niveles de evidencia y es top y está de primero. Está de primero. Entonces busquen en lo de las sociedades, en la reumatología, en las organizaciones y todo, pero tienen que buscar Dynamet. Entonces Dynamet está cuadrado ya con la inteligencia artificial. Trip Database, cuesta plata, no le podemos decir al doctor que se inscriban en Trip Database porque cuesta plata, pero gratis pueden entrar en Trip Database. Trip Database es clave porque es una revisión de la literatura, también está cuadrado con la inteligencia artificial, con este chat, este que todo el mundo lo conoce, y esto es Microsoft Azure Blockchain, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está haciendo las revisiones sistemáticas de la literatura. Estoy cortando de la cabeza buscando un metodólogo para que me ayudara allá con los protocolos clínicos, porque yo estoy en contra de que hagan guías clínicas, porque ya pasamos por eso por 30 años y no nos sirvieron, y ya están cuestionando las guías clínicas en el mundo porque son documentos muy largos. Son de donde se extraen los protocolos, de las guías clínicas. Hay que respetar las guías clínicas. De ahí usted extrae lo máximo para dárselo porque aquí a nosotros nos interesa el médico general, la atención primaria. Porque todos son pacientes, y fuimos a una reunión en Almisa sobre angioedema hereditario. ¿Quiénes saben de angioedema hereditario aquí? No, yo tampoco la levanto. Yo vi un solo caso, hay 25 casos de fe, entonces fuimos al MISA, esto de enfermedad rara, entonces nos llamaron con una guía de angioedema hereditario. Está entusiasmado con la guía, está bien, pueden hacer la guía, pero la pueden repartir y no va a funcionar. Porque ese paciente se presenta, no lo ve la experta en eso de la doctora Pini, Fernando. Ella estuvo aquí como 25 años. Eso no lo ve, esa patología, esta vasculitis, la vio el médico general múltiples veces. O sea, que esto no es un tema de reumatólogo ni del nefrólogo. Esto es un tema de la atención primaria. Porque por ahí pasan todas las enfermedades, todo lo que presentamos aquí, van a pasar por la atención primaria. Y nosotros ya estamos haciendo. Nosotros ya tenemos el protocolo de los con un enfoque de atención primaria para que el médico general, cuando vea un urinálisis, huela que hay un sedimento urinario activo y pueda entonces mandar ese paciente rápidamente. Entonces la atención primaria es clave. Entonces aquí es importante que la revisión de la literatura ya la está haciendo a través de inteligencia artificial para ponerlo en práctica en el paciente. Yo no voy a dejarla eso, pero solamente quería mencionarlo. Yo creo que no hay ninguna otra. La distribución de los protocolos clínicos, por ejemplo, en las policlínicas. Ok, la pregunta, ¿cómo estaba haciendo los protocolos? Todas las computadoras de los consultorios en todas las policlínicas de la República de Panamá tienen el icono de protocolo y pueden entrar protocolos clínicos ahí. Pero ahora, innovación, de Dirección Ejecutiva de Innovación y Transformación, ellos nos hicieron una aplicación, la página de nosotros de protocolo, que fue la primera que se hizo, esa página usted la puede ver en el celular. O sea que todo ello lo puede ver en el celular y usted también. Los protocolos de medicina interna, quiere decirle al doctor, el webmaster de innovación no ha podido subir los 19 totalmente. Roberto, acuérdate que había 19 nuevos o modificados de medicina interna. Entonces esos protocolos se van a subir. Si ustedes quieren, entren a la página web. Todo el mundo puede entrar a la página. Tienen el sitio. Todo debe tener el sitio. La página de docencia. No, no es de docencia. Ah, bueno, pero tú puedes poner en esa página de ustedes el sitio, el vínculo de ese que está ahí. No, es que ya está. Tú lo pones ahí y entra por allí. Trataron de entrar con el QR y demás, y la página. No, tiene el protocolo. No, usted tiene lo único que le pide es protocolo. Hay ciertas limitaciones porque tiene que hacer muchos intentos para lograr descargar el Pues no me extraña que ya no está grabando. No, ya voy a... No me extraña que